Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder estar acá, poder compartir con todos ustedes las reflexiones, las preguntas, las inquietudes y por sobre todas las cosas con mis compañeros de panel, que si bien intercambiamos antes del panel, estamos mucho más de acuerdo que lo que intercambiamos. Así que intento, por ser la última de este panel, acoplarme a la mayor parte de los conceptos que han vertido. Y me sumo, digamos, a alguna de las preguntas disparadoras que inicialmente se plantearon. A ver si esto, ¿puedo? ¿Con este no? No. Bueno, listo, no hay problema. Me sumo en principio a algunas de las preguntas disparadoras que nos propusieron para organizar para organizar este panel, que tiene que ver con, entre las 4 preguntas elegía yo qué características tendrían que tener estas evaluaciones estandarizadas, dicen, para dialogar mejor con los requerimientos del sistema, con el diseño de las políticas educativas, y cómo superar algo que ha estado dando vuelta ya desde el panel anterior, cómo superar algo, a mi criterio, de las dicotomías, que es de lo más difícil, de la dicotomía entre evaluaciones estandarizadas y evaluaciones, las que hacemos todos los docentes en el aula y demás. En ese sentido, digamos, mi propuesta es básicamente unas notas, más preguntas que respuestas, pero que tienen que ver con, en parte, cuál es, a mi criterio, el origen o las razones por las cuales nosotros discutimos y que hoy discutimos alrededor de las evaluaciones en general, de las evaluaciones estandarizadas en particular. Y me parece que hoy se constituyen, estamos en un momento en el que ya contamos con bastantes años de estas evaluaciones, con bastante experiencia, con bastantes errores acumulados también, con bastantes logros en términos de la realización de estos dispositivos y de la consolidación de alguna línea de política educativa en materia de evaluación, y que, sin embargo, a mi criterio siguen constituyendo algunos desafíos pendientes. Y me da la impresión que parte de la complicación de este diálogo es que cuando nos planteamos las preguntas o en forma muy segmentada o todas revueltas, diría yo. Entonces, es difícil construir respuestas sobre preguntas que están como todas revueltas y apuntan a diferentes aspectos. En ese sentido, mi propuesta número 1 de cómo superar esta situación tiene que ver con identificar algunos de estos desafíos. Leandro planteaba muy bien, digamos, como la radiografía, como la estructura, como la matriz básica a partir de las cuales se plantearon desde hace tiempo las evaluaciones estandarizadas. Y yo creo que una de las principales dificultades es que esa matriz la concebimos muy trabajosamente, ya va a ser casi 30 años. Y no logramos, a pesar de que muchos hemos trabajado en ese sentido, modificar esa matriz. Entonces, buena parte de las preguntas, y esto tiene que ver con desafíos que yo ahí denomino tanto conceptuales como metodológicos, buena parte de las preguntas y de las inquietudes que nos planteamos tienen que ver con que eso que construimos hace casi 30 años, hoy por hoy no nos alcanza. No nos alcanza para dar respuesta a todas las preguntas, por ejemplo, que se planteaban los colegas del panel anterior. No nos alcanza para dar cuenta de todo lo que se enseña en la escuela. Damos cuenta de algunos aspectos y sobre esos aspectos es bien interesante trabajar. Pero la realidad de nuestro sistema educativo se ha complejizado, se ha vuelto mucho más desafiante, atravesamos situaciones de lo más variadas que nos ponen, digamos, en cuestión y nos desafían a construir respuestas, y las herramientas que tenemos desde el punto de vista de las evaluaciones son interesantes, pero tal vez para construir alguna de esas respuestas no son suficientes. Entonces ahí yo creo que aparece alguno de los desafíos como que tenemos pendientes. Otro tema, unido también a esto que acabo de plantear, tiene que ver, a mi criterio, con la legitimidad. Hay algo que desde el inicio de las prácticas, desde el inicio de los operativos nacionales de evaluación, desde el inicio de la configuración de estos dispositivos de evaluación a gran escala, ha estado bastante discutido, tiene que ver con la legitimidad. Creo que hay que hacer tantos esfuerzos por mejorar y por variar y por discutir, digamos, las cuestiones metodológicas, conceptuales, como también
los modos de construir progresivamente mayor legitimidad al interior del sistema educativo. Nos resulta mucho más fácil señalar y encontrar señalamientos acerca de todo lo mal que sucede alrededor de las pruebas estandarizadas que reconocer qué cosas de esa práctica que se han ido consolidando después de tanto tiempo efectivamente nos proporcionan información para dar cuenta de las políticas, para identificar brechas, para señalar al menos a grandes rasgos dónde aparecen problemas que se requieren atender desde el punto de vista de la política. Entonces yo creo que hay algo, las razones pueden ser muy diversas, no las conozco, pero hay algo que tiene que ver con esfuerzos redoblados que se requieren para construir progresivamente mayor legitimidad a este armado, a la política de evaluación en el marco del sistema educativo. Sobre los usos y el aprovechamiento de la información no me voy a extender, mis compañeros plantearon, siempre nos aparece también como un desafío pendiente, atado a todas estas cuestiones que hemos planteado, esto siempre aparece como desbalanceado, o sea, tanto esfuerzo se produce, se genera, digamos, para construir y para producir la información y no hay tanto esfuerzo, o por lo menos esos esfuerzos no aparecen tan visiblemente logrados en términos de cómo promover, digamos, el uso y el aprovechamiento en distintos niveles de gestión. Ahí aparece siempre como una tensión compleja. Yo hace muchísimos años, cuando estudiaba con un profesor, que él decía que cuando uno planificaba una evaluación estandarizada tenía que dedicarle, obviamente este profesor no era de acá, ¿no? Entonces no sabía con qué restricciones presupuestarias nos manejábamos aquí, pero decía que había que destinar tanto presupuesto para el diseño y la implementación de una evaluación estandarizada como para todo el despliegue de acciones vinculadas con la promoción del uso y el aprovechamiento. Presupuestariamente, él decía, así, muy tranquilo, que había que destinar la misma cantidad de dinero. Independientemente del dinero que se requiera, lo que sí evidentemente se requiere es como mucho más esfuerzo que el que efectivamente logramos comprometer. Y algo asociado, digamos, a esta idea de una política educativa para el sistema educativo, algo de la prospectiva. Mi impresión, básicamente, es que hace bastante tiempo que nos falta la pregunta acerca de qué significa que un sistema de evaluación, que dispositivos de evaluación crezcan, se amplíen. Muchas veces pensamos en el crecimiento simplemente en la cobertura, o sea, si hacemos una muestra, aspiramos a hacer un censo. Si la evaluación la hacemos cada 3 años, aspiramos a que sea anual. Pero quiero decir, ahí me parece que no se termina la discusión. La pregunta es, ¿qué nos imaginamos de acá a 10 años? ¿Cómo sería? Cerramos los ojos, nos olvidamos todas las restricciones que tenemos. ¿Cómo sería un dispositivo o un sistema de evaluación ideal? Que nos proporcione qué, que mire qué cosas, que lo haga de qué manera, que se instale en el sistema educativo, que dialogue con qué actores. Y tengo la impresión de que de vuelta, nos falta a veces el tiempo, este podría ser uno, o los espacios para poder conversar más profusamente sobre eso. ¿Qué nos imaginamos en un plan a mediano plazo en términos de crecimiento, de progresividad, digamos, del sistema de evaluación? Unido, dificultades técnicas iniciales que tengo, ¿no? Unido, digamos, a estos desafíos que yo planteo, digo, a mí me parece que hay algunas propuestas que ninguna son fáciles de enunciar, muy difíciles de construir, pero algunas propuestas que pueden tender, digamos, a mejorar estos dispositivos y que tal vez puedan ir encaminados hacia esta perspectiva más integral que se menciona, digamos, a esta cuestión de dispositivos de evaluación que estén menos segmentados entre sí o que haya más diálogo. Por un lado, nosotros reconocemos las evaluaciones a gran escala o denominadas estandarizadas de las que estuvimos mencionando. Por otro lado, reconocemos el trabajo en materia de evaluación que se hace en el aula, que hoy por hoy también se ha puesto, digamos, como en cuestión y se ha planteado cómo mejorar. Ahora, hay algo en el medio que lo tenemos todavía sin construir. Y a mi criterio, ahí hay un puente pendiente de construcción y que puede ser el objeto de indagaciones, de innovaciones, de experimentos. En el caso de las evaluaciones a gran escala, no sé si se alcanza a ver, sí. En algunos casos, digo, pensando en algunas propuestas, integraciones de dispositivos en diferentes escalas, o sea, cuando pensamos en la evaluación a gran escala, pensamos solo en una, en la nacional, en la subnacional, de repente podemos pensar en que hay dispositivos que miran segmentos más pequeños,
haciendo, digamos, como algo más de innovación desde el punto de vista metodológico. Ampliar, se ha mencionado bastante, el rango de contenidos, de habilidades a evaluar, digamos, nos preocupan más cosas, se enseñan muchas más cosas que las que logramos captar con las pruebas tal como las conocemos, y para eso hace falta mucho trabajo, mucha experimentación. Incrementar posiblemente los niveles, posiblemente no, seguramente a mi criterio, los niveles de alineación entre lo que se plantea en el currículo, los materiales curriculares, los núcleos de aprendizaje prioritarios, las progresiones de aprendizaje eventualmente y lo que se plantea en las evaluaciones, me parece que también son cosas que hay que explorar, y posiblemente producir también resultados, o sea, producir formas de presentar los resultados que sean o más fáciles o más accesibles o más amigables, que establezcan comparaciones, digamos, que sean más potentes en el tiempo, que dialoguen mejor con las preocupaciones de los docentes. Ahora, a lo que voy es a este segmento intermedio, digamos. En este segmento intermedio yo creo que hay mucho por hacer y es un segmento que no hemos explorado y que tiene que ver con algo que en algunos países se llama evaluación intermedia, en otros lugares lo denominan evaluación mixta, o sea, las denominaciones estas no nos ayudan, pero básicamente tiene que ver con dispositivos que se ubican entre estos dos aparentes extremos y tratan de justamente de construir alguna suerte de andamiaje para la tarea y para la mejora de las estrategias de evaluación en el aula, pero que también generan información que tiende a generalizarse, que tiende a hablar, digamos, como más en términos de sistema, y que en algunos casos puede tener que ver con generar dispositivos específicos. Hay algo de lo que se denomina en otros lugares evaluación adaptativa, que también viene de esa mano, son evaluaciones que están más pensadas para mirar el progreso de los estudiantes. El uso formativo de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, algo que viene de la mano de explotar más los usos. La disponibilidad de recursos para la evaluación, esto es, de andamiar más la tarea del docente, porque hoy por hoy al docente le decimos, bueno, sería bueno que explorara cuestiones vinculadas con la evaluación formativa, que exploraras distintas maneras de reportar los resultados, que hagas acompañamiento a los estudiantes, pero no necesariamente los docentes tenemos esas herramientas. En nuestra formación no abunda el espacio para discutir este tipo de cosas. Entonces, quiero decir, también la producción de recursos para sostener y para mejorar esas prácticas evaluativas pueden ser una contribución, digamos, a esta no dicotomización, digamos, ¿no?, entre la evaluación del aula y la evaluación a gran escala. Y en ese sentido, y como para ir concluyendo, me imagino algunas cuestiones de estas que puedan estar incorporadas en una agenda sobre la evaluación educativa, en una agenda, digamos, como más renovada. Ya se mencionaron, por ejemplo, la preocupación por integrar distintas fuentes de información y lo que yo digo, exploración metodológica. Nosotros seguimos haciendo evaluación en los mismos marcos metodológicos que concebimos en su momento. Y digo, hay mucho ahí para experimentar, para explorar, tal vez sin abandonar lo que estamos haciendo, pero sí para complementarla. Hay algo de la revisión, puede sonar como muy técnico, pero finalmente es de naturaleza bien política en este momento. Hay algo de la revisión de los criterios de validez. Nosotros en este momento estamos frente a la presunción de una situación, digamos, de bastante pérdida de aprendizajes o de trayectorias irregulares por parte de los estudiantes y unos instrumentos de evaluación que en apariencia no nos pueden decir mucho de esos niveles muy bajos de logro. De esos niveles muy bajos de logro, los instrumentos que tenemos no nos permiten hacer diferenciaciones. Y nosotros, cuando estamos en el sistema, sabemos que hay mucha diferencia. Y hay mucha diferencia a propósito de cómo se transitó la pandemia, etcétera, de las propias experiencias educativas y demás. Entonces hay algo de la validez de estos instrumentos que está teniendo que ser revisado porque no son suficientemente sensibles de vuelta para construir las respuestas que hoy por hoy el sistema requiere. Esta integración de los niveles micro-macro, esto que yo decía, lo que sucede en el aula con la mirada del sistema, no pueden correr por carriles separados. Hay que poder establecer algún tipo de diálogo y de integración de esos dispositivos. Y algo que desde el punto de vista de nuestro sistema educativo particularmente me resulta muy significativo, que tiene que ver con la posibilidad
la necesidad, diría yo, de la construcción federal de políticas de evaluación. Quiero decir, nosotros asistimos a un conjunto de iniciativas a nivel nacional y con frecuencia a un conjunto de iniciativas a nivel provincial que muchas veces replican el mismo modelo. Es decir, ¿y no podríamos aprovechar esa instancia para hacer algo nuevo o algo diferente, algo complementario? Bueno, esto también tiene que ver con pensar en esa construcción federal de manera más articulada, más integrada. En la misma línea, y solo para cerrar, la participación decía, este diálogo no es un diálogo que podamos hacer algunos que nos dedicamos a evaluación, digamos, es un diálogo que requiere la participación de diferentes colectivos y que estimo yo que eso sí contribuiría a este incremento de la legitimidad. Algo nada menor, la justicia en las evaluaciones, algo que mencionó Paula, se mencionó algo en el panel anterior, hay algo vinculado estrictamente con cómo se conciben las evaluaciones que tienen que ver con pensarlos en términos del derecho a la educación, digamos, todas estas discusiones debieran estar ubicadas en ese marco, e incluso más metodológicamente atendiendo al tema este de la justicia en las evaluaciones, o sea, cómo se debieran construir evaluaciones que permitan o que generen las mejores posibilidades para que los estudiantes pongan de manifiesto lo que saben, independientemente de las características particulares que puedan tener los colectivos a los que pertenecen. Y eso significa poder pensar mayor variedad, mayores tonalidades en materia de evaluación, manteniendo criterios de rigurosidad. Y respecto de los usos de la información, digamos, muchas veces mencionamos como en términos de deseo, varios y variados usos de la información. Yo básicamente a eso, más allá de intensificar los usos, lo que digo es no perdamos de vista que el principal uso tiene que ser un uso de carácter pedagógico. Las evaluaciones nos tienen que servir para construir mejores dispositivos en nuestras escuelas, mejor sistema educativo, mejor servicio educativo, mejores condiciones para que todos y todas aprendan. Entonces el uso pedagógico de esta información tiene que ser progresivamente más intenso y ahí creo que aparece un desafío muy importante de cómo construir o cómo habilitar este diálogo para encontrar las mejores maneras de sacar provecho de todo ese esfuerzo enorme que se genera a propósito de la información. Muchísimas gracias.